¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder tener este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hoy seguiremos con nuestra serie Siempre Triunfantes. Y es importante que podamos reconocer y recordar lo que Dios nos ha mostrado en las semanas anteriores. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que donde estás me acompañes en oración. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra nuevamente. Gracias, Señor, porque en estos días, en estas semanas, podemos aprender y conocer que somos siempre triunfantes en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a establecer esto como algo importante en nuestra vida, como una convicción que nos va a ayudar, Señor, a no seguir siendo derrotados por nuestros enemigos. Dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy estaremos viendo la lección Venciendo a las tinieblas. Recordemos que para poder tener victoria necesitamos tener enemigos. La Escritura nos describe a tres enemigos. Uno es el mundo, otro es la carne y por último el diablo o Satanás. Los tres son enemigos. Obviamente no podemos hoy medir cuál es el mayor o el peor enemigo, si alguno es más malo que el otro, etc. Pero sí podemos descubrir cómo funcionan y cómo trabajan. Obviamente los tres buscan ir en contra de Dios y los tres buscan tirar abajo todo lo que tiene que ver con el plan de Dios y su voluntad para nuestras vidas. Es importante que podamos entender que el mundo es el sistema en el cual nosotros vivimos y a través del cual de una forma tal vez sensual o de diferentes aspectos va a tratar de llevarnos en contra de lo que Dios quiere. La corriente de este mundo va en contra del sentido de Dios. En segundo lugar, cuando hablamos acerca de la carne, hablamos del yo. Es una situación que surge desde nuestro interior. El mundo es algo externo, pero la carne es algo interno. Y se va a presentar a través de diferentes formas. Hemos visto ya en otros estudios acerca de lo que son las obras de la carne, que encontramos ahí en Gálatas, en el capítulo 5. Ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. Egoísmo, orgullo, son parte de las obras y de las manifestaciones de la carne en nuestra vida. Pero hoy estaremos hablando acerca del tercer enemigo, que es el diablo. Ahora, hemos dicho que los tres son totalmente peligrosos, pero tenemos que aprender algo acerca de lo que es el diablo. En primer lugar, hoy estaremos aprendiendo que el diablo es muy peligroso porque hay dos razones importantes. En primer lugar, porque él es el principio del mal. O sea, de él surge el mal. Él es el primer instigador o el principal instigador, el primero y principal. ¿Esto qué significa? Que bueno, en él hay maldad, él es el padre de la mentira, él es malo y él va a instigarnos a hacer el mal. Si nosotros recordamos, su función comienza ahí en Génesis en el capítulo 3, como la serpiente antigua. Y él comienza a hablar acerca de verdades de la palabra de Dios torcidas a Eva. De esa manera él va a tratar de convencer a Eva de la situación en la cual el diablo quiere llevarle a vivir, que es que ella sea como Dios, engañarla y entonces que desobedezca a Dios y reciba las consecuencias del pecado. Vemos cómo fue torciendo la escritura, fue colocando pequeñas mentiras pareciendo algo bueno, pero le instigó a pecar, a ir en contra de Dios. El diablo no nos obliga a pecar, siempre nos va a instigar o también nos va a incitar a hacer el mal. Y él va a utilizar diferentes formas para lograrlo. Obviamente, el ambiente en el cual se mueve es en el mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Por eso también ocupa el sistema y ha colocado las tendencias, las modas y todo lo que el mundo vive totalmente en contra de lo que es Dios. Y
Y hoy tenemos una muestra muy clara de eso. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de cómo es entonces que podemos vencer al diablo. Vamos a mirar 3 aspectos importantes que nos van a ayudar a tener victoria sobre el diablo. En primer lugar, vamos a estar hablando de una convicción en la victoria de Dios. Esto es algo fundamental para nosotros como creyentes. Si tú ya no quieres seguir viviendo derrotado por el diablo y por sus incitaciones, o porque está instigándote constantemente, colocando pensamientos en tu mente, está lanzando dardos de fuego a tu vida, entonces tú tienes que ser consciente y tienes que crear en ti una convicción en la victoria que Dios nos ha otorgado. Ahora aquí, en este primer punto, vamos a hablar de la participación de la Trinidad. Si bien podemos ver cómo Dios tiene un plan de victoria frente al fracaso de Eva, que se trasladó, de Adán y Eva, que se ha trasladado a nosotros, también a través de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios planeó una victoria. Y vamos a ver, entonces, en primer lugar, la participación de Dios para darnos esa victoria. Ahora, encontramos en el libro de Génesis la primer promesa que hay en la Escritura. Y esto tal vez te va a parecer muy interesante. Pero la primer promesa que Dios nos dejó en su palabra no tiene que ver con nosotros. Bueno, sí, de alguna manera tiene que ver con nosotros, pero principalmente tiene que ver con que Él nos va a dar la victoria venciendo al diablo. Fíjate lo que nos dice Génesis en el capítulo 3 y el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta herida en la cabeza de la serpiente, de aquí la simiente que es Cristo, nos explica Pablo en Gálatas capítulo 4, es Cristo. Y la idea de esta herida es una herida de muerte, una herida letal que ya no va a recuperarse. Y esto nos marca, nos indica la victoria que Dios está prometiendo en relación al diablo. Esto obviamente está relacionado a nosotros porque a través de esto nos librará de la esclavitud del pecado. Nos librará del dominio y del control del diablo a nuestra vida. Pero también vamos a hablar hoy acerca de la participación del Espíritu Santo para ayudarnos a convencernos de la obra de Dios para darnos la victoria o la victoria que Dios ya nos ha dado. Y esto lo vamos a ver a través de la obra de convencimiento que hace el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, vamos a encontrar que el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. En el versículo 11 del capítulo 16 de Juan, nos dice de qué juicio está hablando. Fíjate qué interesante este versículo. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido ya juzgado. Y esto es importante que tú y yo lo tengamos siempre en cuenta. Él ya ha sido juzgado. Y en ese juicio, él ya ha sido condenado. Y está él ya con su condena a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Si nosotros miramos Apocalipsis, vamos a mirar ahí y ver cómo el diablo y sus ángeles pasarán la eternidad en el lago de fuego, donde hay tormento y sufrimiento continuo. Ahora, esto es importante entonces que recordemos que Dios participa en esta victoria dándonos la promesa que ya hemos visto cumplida a través de la persona de Cristo. En segundo lugar, a través del convencimiento del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, a través de la victoria del Hijo en la cruz del Calvario. Vamos a ver entonces la participación ahora del Hijo. Vamos a hablar en 2 aspectos en relación a esto. En primer lugar, me gustaría que pudieras entender que la obra de que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al redimirnos de nuestros pecados, derramando su sangre, no solamente nos libera de esa esclavitud en el pecado, sino también
nos hace ver cómo Él tuvo la victoria sobre el diablo. Fíjate lo que nos dice Hebreos en el capítulo 2 y versículos 14 y 15. Dice así la Escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En este versículo entonces podemos ver que Jesucristo en la cruz del Calvario destruyó al diablo. Qué interesante este versículo. Él ya está destruido, está totalmente eliminado. Aunque Él sigue ahora, sabe que en el futuro, en ese juicio, ya va a ser destruido. Ahora Él trata y buscará en este tiempo de hacer caer a la mayor cantidad posible. Pero recuerda que a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el diablo ya fue destruido. Pero no solamente dice la Escritura que Él fue destruido en la cruz, sino también en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, nos dice que Él ha sido despojado de cualquier autoridad sobre nosotros. Fíjate lo que nos dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él despojó de su autoridad sobre nosotros al diablo y a sus ángeles de toda potestad hacia nuestra vida. Lo despojó. No solo lo destruye, sino también lo despoja. Para que entonces, a través de haber sido despojada su autoridad o su poder sobre nosotros, al haber creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces podamos tener triunfo en la cruz del Calvario. Qué hermoso versículo, ¿no es así? Un versículo que creo que siempre tendríamos que tener en cuenta. Ahora vamos a ver el segundo punto en relación a cómo es que podemos nosotros obtener la victoria frente a las tinieblas, al diablo y sus ángeles, sus ángeles caídos, sus demonios, esas huestes espirituales de maldad. En segundo lugar, necesitamos colocarnos en la cruz de Cristo cada día. Y esto es fundamental, ya lo hablamos, que debemos de crucificar nuestra carne, pero no solamente vamos a hacer morir la carne en la cruz del Calvario, sino que también esto nos va a ayudar a que nosotros como creyentes podamos tener una posición similar a la de Cristo. Y recuerda que a través de nuestra posición, nuestra perspectiva va a cambiar. Y si Cristo en la cruz del Calvario venció al diablo, lo despojó, lo destruyó, entonces nosotros ahora podemos desde la cruz de Cristo, desde la cruz del Calvario, yendo cada día, colocando nuestra carne, podemos obtener una posición donde vemos ya a Cristo derrotado. Esto es hermoso, porque esto nos motiva a vivir una vida de victoria. Fíjate lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 6 y versículo 11. Dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que este capítulo 6 de Romanos es importantísimo para tener en cuenta lo que es la victoria sobre el pecado. Nos habla de esa identificación con Cristo, de colocarnos en la cruz de Cristo y morir al pecado, pero ahora vivir para Dios. Así como Jesús murió y después vivió para Dios, así nosotros también necesitamos morir al pecado y vivir para Dios. No solamente obtenemos una posición que nos da una perspectiva donde vemos ya al diablo derrotado desde la cruz del Calvario, sino que también al ir a la cruz del Calvario nos podemos identificar con Cristo. Y esto también nos tiene que motivar a cada día a ser como Jesús. Recuerda que tenemos una identidad ahora en Cristo, y no solamente ahora tenemos esa identidad que nos da por ser ahora hijos de Dios, por ser hermanos de Cristo. En un momento Jesús nos habla y nos dice que somos sus hermanos, sino que también nos está mostrando algo que es importante. Vamos a Juan capítulo 14 y versículo 30, donde nos va a decir lo que
la situación que él está viviendo, y a nosotros obtener los mismos beneficios de Cristo y ser sentados en los lugares celestiales en Cristo, como nos dice Efesios en el capítulo 4, entonces ahora nosotros también podemos estar libres del pecado en nuestra vida, la santificación. Fíjate lo que dice entonces Juan 14:30, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Ahora, si nosotros vamos cada día a la cruz de Cristo, yo me voy a empezar a identificar con Él, y cada día me voy a parecer a Él, y cada día voy a ser más como Él. Entonces, si Él nos declara esto en Juan 14 y versículo 30, que el diablo ya no tenía ningún poder sobre Él, entonces será lo mismo en nosotros. Vamos a avanzar y vamos a ver en tercer lugar que nosotros necesitamos tener cautela extrema y firmeza. Primero hablamos de tener una convicción en la obra victoriosa de Dios. En segundo lugar, hablamos de colocarnos en la cruz de Cristo cada día para obtener una posición que nos dará una perspectiva victoriosa. Y en tercer lugar, estamos entonces hablando acerca de una cautela extrema y una firmeza. El hecho de tener una cautela extrema nos va a ayudar a mantenernos firmes. Fíjate lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 27. Dice que en el 26 que no debemos airarnos. Dice: airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y fíjate lo que dice el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Ahora, esta palabra deis tiene que ver con otorgar o entregar un presente o entregar algo, pero después cuando habla de un lugar, habla de ceder una posición o de ceder la oportunidad al diablo de trabajar en nuestra vida. Es importante que entonces, para poder tener una cautela extrema, no demos lugar al diablo. Es por eso que debemos de hacer esto. Santiago, en el capítulo 4, nos habla de que nosotros debemos de someternos a Dios, dice, y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Esto nos habla de la firmeza que necesitamos nosotros tener o presentar frente a los ataques del diablo. La idea de resistir al diablo es colocarnos frente a frente, de encararlo, no en una actitud provocativa, sino de resistencia, de no darle ese lugar, de mantenernos firmes, de tener esa cautela, esa prudencia y guardar nuestro corazón para no dar ese lugar. Es no abrirle ninguna puerta al diablo. Ahora, cuando nosotros logramos esto, dice Santiago que el diablo huirá de nosotros. Ahora, quiero tal vez ilustrarte esta parte con una pequeña historia que encontré en un libro y realmente me pareció que era algo importante para compartir y nos ayudaría a aclarar más este punto. Y esto tiene que ver con un sombrero. Fíjate bien ahí, esta es la historia del sombrero. Dice así: un joven estudiante de un seminario llegó un día diciendo al director que ya no podría continuar sus estudios. La vida en el seminario se había hecho insostenible porque los demás estudiantes se burlaban de él constantemente. No le concedían tregua. El director pidió al joven estudiante que colgara su sombrero, el cual tenía en la mano. No había clavijero o clavo alguno en la pared donde colgarlo, así que el muchacho replicó que no había modo alguno de colgar su sombrero. Pero el director insistió que él lo colgara. El sombrero cayó al suelo. Por segunda vez el director insistió en que el joven colgara su sombrero en la pared. Cuando por segunda vez el sombrero cayó al suelo, el joven preguntó al director: ¿qué quiere usted decirme con eso? La respuesta fue: si los compañeros no encontraran en ti tantas cosas susceptibles, si no encontraran en ti
una conciencia tan grande de tu ego o tanta vanidad interna te dejarían en paz. El estudiante comprendió el punto y salió de aquella sala como un hombre cambiado. Sus compañeros jamás volvieron a molestarlo. La conclusión es la siguiente: si Satanás puede encontrar en ti algo en que colgar lo que él quiere, con toda seguridad, él te derribará en la hora de la prueba. Así que si nosotros somos cautelosos y nos mantenemos firmes, no dando lugar al diablo, entonces él no tendrá nada que colgar en nuestra vida. No cedamos el terreno al diablo en nuestro corazón. Esta es la lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Ahora, si tú todavía no has creído en Cristo como tu Salvador personal y te das cuenta que esa es la razón por la cual no has podido tener victoria constante en tu vida, hoy tienes la oportunidad de creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Yo te invito a que donde tú estás, hoy puedas clamar a Cristo, reconocer tu pecado y decirle: Dios, yo hoy reconozco que estoy siendo esclavo o esclava de este pecado. Dile qué pecado estás teniendo. Y digas: Señor, hoy decido dejar ese pecado atrás y venir ahora a Cristo, arrepentido de mi pecado y creyendo que tú eres el único que puede limpiar y salvarme de la condenación eterna. Limpiar mi pecado y salvarme de la condenación eterna. Jesús, ven a mi vida, sé mi Salvador personal. Pero si tú ya eres creyente y has estado viviendo en una constante derrota y el diablo ha ganado ventaja y te ha vencido constantemente en este tiempo, recuerda que es importante que tú tengas la convicción de que Dios ya nos dio la victoria. Recuerda la participación en equipo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En segundo lugar, colócate en la cruz del Calvario cada día para que obtengas una posición clara de victoria y puedas tener una perspectiva del diablo que no es más poderoso que Jesús, sino que Él ya fue vencido. No solo eso, fue destruido, ¿sí? Y fue despojado de toda autoridad sobre ti. Y en tercer lugar, ten cautela extrema y firmeza en tu vida cristiana. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por cada una de las bendiciones que has traído a nuestra vida. Señor, ayúdanos a tener victoria, no solamente sobre nuestra carne, como lo vimos la semana pasada, sino también tener victoria sobre el diablo, sabiendo, Señor, que tú ya nos has dado esa victoria a través de la persona de Cristo. Que, Señor, nos coloquemos en esa posición que nos da una perspectiva victoriosa en nuestra vida. Por último, Señor, que seamos cautelosos de forma extrema y firmes, resistiendo las acechanzas del diablo, con la armadura que tú nos has dado, para que entonces podamos disfrutar de esa victoria que tú ya nos has dado y nos has entregado en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.